Voy en vivo. Bienvenidos los asistentes. En breves minutos comenzaremos con el ciclo de charlas. Les recordamos que las preguntas serán recibidas a través de nuestro chat. Muchas gracias por asistir. Marcelo, estás en vivo. Micrófono abierto, por favor, Marcelo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Fernández, director del Centro de Transferencia Tecnológico de la Construcción, y en nombre de la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma de Chile y el proyecto Madera Alto Valor de Corfo, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de charlas El desafío de la madera en Chile, innovación y nuevas tecnologías. Una iniciativa donde diferentes organizaciones públicas y privadas han decidido colaborar para analizar el valor que hoy la madera tiene para nuestro país. Queremos agradecer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la Cámara Chilena de la Construcción, Centro de Innovación en Madera de la Universidad Católica y Corma, Consejo de Construcción Industrializada, Madera 21 de Corma, y al programa Polo Madera de la Universidad de Concepción por su compromiso con este ciclo, el cual nos convoca de una manera diferente y cuyo objetivo principal es conocer los beneficios y ventajas que ofrece actualmente la construcción con madera por sobre la construcción tradicional en nuestro país. Para nosotros como universidad es muy importante mantener los vínculos con la comunidad, sobre todo en estos momentos de pandemia, por lo que hemos iniciado este ciclo de charlas como una forma de avanzar hacia la tendencia internacional de la construcción sustentable y el uso de materiales más amigables con el medio ambiente, destacando la madera por sobre cualquier otro material utilizado en obra. A continuación dejo con ustedes a Francisca Lorenzini. Ella es arquitecto con un MBA y un diplomado en Arquitectura Sustentable, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y actualmente es gerente de innovación y gerente de Madera 21 de Corma, quien será la moderadora en esta jornada. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos y también les doy la bienvenida a esta segunda charla del ciclo El desafío de la madera en Chile, organizado por la Universidad Autónoma y el programa Madera Alto Valor de Corfo. Esta segunda sesión está dedicada al tema Nuevas tecnologías de manufactura en madera en Chile y nos acompañarán dos excelentes expositores con gran experiencia en este tema. Agradecemos a todos los asistentes por su presencia nuevamente y les recuerdo que pueden realizar sus preguntas para que al final de la presentación tengamos una conversación con los expositores, se puedan resolver las dudas y podamos profundizar en algunos temas que queden ahí con dudas. Nuestro primer expositor es Frane Silit, que es arquitecto de la Universidad del Biobío y magíster en construcción en madera, y que actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción y también como director del programa Polo Madera, programa enfocado en el procesamiento secundario y transformación de la madera, alojado en la Universidad de Concepción. Fran es también miembro del Comité Científico de la Conferencia Mundial de Ingeniería en Madera, la WCT 2020, que se va a realizar el próximo año en Chile, y también es director del Centro de Formación Técnica de LOTA. Así que dejo con ustedes a Frane Silit. Frane, tu micrófono está apagado. Ahí sí. Bueno, hola. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que son instancias extremadamente importantes en estos tiempos. Seguir manteniendo el contacto y este canal, esta forma en el fondo de hacerlo me parece muy relevante. La charla de hoy día les voy a hablar acerca de nuevas tecnologías de manufactura en madera
Antes que nada, contarles lo que ya les dijo Francisca, que Polo Madera es un programa que yo dirijo, que está está alojado dentro de la Universidad de Concepción y coordina las acciones de las facultades de Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Forestales, un centro de formación técnica que tenemos en Lota y un instituto profesional. En la charla de hoy día quiero separarlo en 4 temas. Uno de las tecnologías de manufactura, otro en tecnologías de diseño, otro en tratar de entender por qué la madera en estos tiempos tecnológicamente tan avanzados, que parece que hay una disociación ahí entre un material tan antiguo y las nuevas tecnologías, y un estudio de casos en el fondo, ver cuáles son las nuevas aplicaciones o en qué está un poco a nivel internacional la aplicación de la madera y estas tecnologías. Entonces, como primer tema, quiero entregarles un panorama acerca de la evolución que han tenido las tecnologías de manufactura. Probablemente han escuchado hablar de la industria 4.0. Es un símil a eso, solo que con otras características, otra forma de clasificar en el fondo el desarrollo de las herramientas, de las tecnologías. Como etapa 0 tenemos la mano. La mano es la primera herramienta que tenemos en el fondo. Luego, relativamente temprano, hace mucho tiempo atrás, en el fondo, desarrollamos las primeras herramientas manuales que nos permitieron manipular la materia de una manera diferente. Nos permite trabajar materiales que son más duros, nos permite manipular materiales con mayor precisión, hacer operaciones que con nuestras manos no son posibles. Y eso perdura hasta el día de hoy. Todavía tenemos herramientas manuales. Les recomiendo ver esta marca que se llama Veritas y ver particularmente un video de cómo se manufacturan hoy día esas herramientas, en qué está la tecnología de manufactura avanzada aplicado a herramientas que en realidad son muy antiguas o que persiguen una intención que es súper primaria, que es el hecho de poder no hacer la acción física con las manos y entonces reemplazamos la mano con una herramienta. En una segunda etapa de desarrollo de las tecnologías de manufactura apareció el vapor y permitió entonces acelerar nuestro procesamiento, y luego apareció la energía eléctrica y hoy día tenemos herramientas manuales o herramientas que funcionan de distintos modos, sean eléctricas, sean a petróleo, sea a vapor o como quieran, con la tecnología que sea. Pero el tema es que en esta segunda etapa de las tecnologías de manufactura, el propósito principal es dejar de hacer la fuerza física, y la fuerza física se obtiene a partir de un elemento externo, donde hay una fuente de energía externa que nosotros somos capaces de usar e implementar para nuestro beneficio. Después, hacia mediados de los años 60 empezó, 70, la implementación por ahí entre los 70 y los 80 finalmente terminó llegando a la industria. Aparecen las primeras tecnologías de posicionamiento tridimensional, lo que se llama CNC. Computer Numerical Control, en el fondo, es el hecho de que el computador es quien controla la posición de la herramienta. Entonces, prácticamente, o sea, son muchas las cosas que aplican esta tecnología y que pueden clasificar dentro del contexto de CNC. Por ejemplo, una impresora es una CNC de 2 ejes, tiene 2 grados de libertad. El cabezal se mueve hacia un lado y la hoja se mueve hacia el otro y por lo tanto se generan 2 direcciones. Una CNC de 3 ejes, que son 3 ejes de movimiento. El taladro, el husillo baja en vertical y puede entonces taladrar, por ejemplo, madera o tallarla. Esta es una CNC de 5 ejes. En este caso es una CNC para hacer barcos. Tiene 150 metros de largo por 30 metros de ancho y permite hacer el casco, el molde, en el fondo en negativo, del casco de barcos. En madera, por supuesto. Esta es una CNC finalmente, siempre el mismo concepto, la misma idea, de 6 ejes. Hay 6 grados de libertad. Esta tiene 7, son los 6 del brazo robótico más uno externo. Esta tiene 12, porque son los 6 de un brazo más los 6 de otro. Este sistema de acá, que es el que está en el ETH en Zurich, tiene 34 ejes. La idea es que pueden ir aumentando y ir agregando grados de libertad.
en este sistema de posicionamiento. La CNC tiene, así como a nivel básico, tiene dos componentes, tiene dos conceptos que son independientes entre sí. Tenemos uno que es el posicionador, que es el brazo robótico como tal, y otra cosa es el cabezal, el actuador final, aquel que ejercita la operación sobre la materia, que puede ser de contacto o no, puede ser para tallar, para agarrar, para grabar, para soldar, para pintar, para lo que ustedes quieran. Le pueden poner un pan si quieren en la punta, da lo mismo. Ustedes verán qué es lo que hacen con ese posicionador. La gran diferencia es que hay un elemento que no somos nosotros quien controla la posición de la herramienta. Aquí lo vemos usado con una sierra circular, que en realidad se puede ir cambiando la herramienta. Esta es la configuración que tienen en Züblin, en Alemania. Con este brazo robótico en particular se hizo, por ejemplo, la caza de los elefantes. Se tallaron placas de CLT y se les dio la forma final para poder hacer esa geometría. Aquí vemos la aplicación con una motosierra en la punta. Y aquí vemos una aplicación con dos personas dando vuelta y entonces es una especie de hecho se llama RoboCoaster, es como una especie de montaña rusa en la punta de un brazo robótico. ¿Qué es lo que hace entonces la CNC? La CNC permite encontrar una ubicación en el espacio. Y reemplaza entonces todo nuestro sistema cinemático, nos reemplaza a nosotros en el movimiento de la herramienta. Y ese es un cambio fundamental, un tercer cambio fundamental en el avance de las herramientas y cómo las tecnologías están hoy día entregándonos mayores capacidades que lo que nos entregaban antes. Una cuarta etapa, que es en la que estamos empezando hoy día, más que hoy día hace algunos años atrás, pero está empezando a cuajar. Esta idea de que no solamente el computador es quien entrega información al robot, sino que existe una retroalimentación, existe la posibilidad de ingresar información dentro del computador en tiempo real, sincrónico o asincrónico, pero en fin, ahí hay la diferencia conceptual con respecto a qué es lo que sucedía antes, que podemos capturar el mundo y con esa información hacer funcionar un elemento externo. Eso abre enormes posibilidades. Aquí vemos entonces este brazo que puede tener los sensores que queramos. Pueden tener cámaras, puede tener un micrófono, puede tener un GPS, sensores de humedad, lo que sea necesario para poder cumplir con su tarea. Vemos aquí algunas aplicaciones que son súper interesantes desde el punto de vista constructivo. Por ejemplo, este brazo robótico que tiene una oruga. La oruga tiene una precisión de aproximadamente 5 centímetros en su desplazamiento. Pero luego el brazo robótico tiene una precisión de medio milímetro. Entonces, si la oruga se desplaza, no puede transferirle ese error al brazo robótico y por lo tanto el robot tiene la capacidad de irse calibrando permanentemente y encontrar y conocer su ubicación dentro del espacio para poder hacer cualquier tipo de construcción. Asimismo, por ejemplo, existen aplicaciones de brazos robóticos que tienen la capacidad de escanear cada una de las palmetas que van a poner, entender realmente cuáles son sus dimensiones porque no son todas iguales, ubicarlas en la posición que corresponde y ejercer presión. El hecho de ejercer presión es muy distinto a lo que existía antes. Nosotros con una CNC normal o con un brazo robótico normal solamente podemos encontrar una ubicación en el espacio, pero no podemos pedirle al brazo robótico que ejerza una determinada cantidad de fuerza. Y esa capacidad de medir el entorno y adaptarse es un cambio crítico que está empezando a suceder ahora. Y con eso hay casos como este, por ejemplo, recomiendo que vean el video en YouTube, lo busquen, es un robot que camina, pesca la plancha, la pone y la atornilla. O este tipo de robot que también son capaces de sentir retroalimentación con respecto a la fuerza que se ejerce. Y entonces vemos casos como este.
¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Se le puede enseñar al brazo robótico cómo posicionarse con respecto a la tabla, cuánta fuerza ejercer, y a la siguiente pasada no va a pasar en el aire porque ya pasó por ese mismo lugar, sino que va a recordar cuánta fuerza debe hacer con respecto a la tabla y puede, por lo tanto, repetir la operación. Son, insisto, cambios que parecen sutiles con respecto a cualquier brazo robótico, pero son súper profundos en términos de la manufactura que se puede lograr hacer con ello. Y en esta cuarta revolución, no son nuestros sentidos los que son reemplazados por sensores. Nuestro sentido del tacto, de la vista, del olfato, del gusto, del oído, de lo que queramos e incluso más allá, que nuestras capacidades humanas están siendo implementadas como parte de una nueva forma de manufacturar. Es importante que entiendan o que vean que las etapas del desarrollo de esas tecnologías de manufactura siempre son sumativas y no reemplazan la anterior. Siempre requieren una comprensión de qué es lo que pasaba antes. Si voy a poner una motosierra en la punta de un brazo robótico, yo necesito saber cómo operar una motosierra. Necesito saber cuáles son los cuidados. Y necesito también entender algo de herramientas manuales y saber ocupar mis manos y, en fin, toda la cadena de eventos hacia atrás. Y les decía que esto se parece a la industria 4.0, no es exactamente igual, es similar. Digamos que llegamos a una cuarta revolución de la industria manufacturera, de las tecnologías manufactureras, como en paralelo a lo que se definen como las 4 revoluciones industriales, y sin duda conserva bastante de las similitudes tecnológicas, porque justamente la revolución 4.0 o la industria 4.0 habla de estos sistemas ciberfísicos que tienen una componente física y una componente ciber, que son en el fondo toda la batería de sensores que le permiten actuar en tiempo real con respecto a qué es lo que sucede en su entorno. Eso era para tener un panorama, para que puedan, en el fondo, para poder navegar estas tecnologías y poder clasificarlas y entender en qué etapa estamos, poder entender qué nivel de madurez tecnológica tenemos y qué es lo que hay disponible hoy día. Ahora, con respecto a las tecnologías de diseño. La verdad es que las tecnologías de diseño son súper relevantes, son súper críticas, porque tenemos un universo y una posibilidad de actuar sin precedente. La variedad de cosas que podemos hacer con estas herramientas no tiene ninguna comparación con lo que podíamos hacer hace 50 años atrás. Si vamos a usar estas herramientas solamente para automatizar el proceso, solamente para producir más de lo mismo, bueno, es un uso que puede ser súper rentable, no es para nada criticable. Lo que sí es que hay que entender que usar un brazo robótico, por ejemplo, para repetir una y otra vez exactamente la misma operación, es probablemente como comprarse un Ferrari para ir a comprar pan a la esquina. El potencial que tiene es mucho más que eso. Podemos usarlo para adaptar nuestro proceso y generar múltiples piezas distintas. Y entonces ya empezamos a entender o a sacarle partido a estas tecnologías que se adaptan muy bien a la variabilidad. Y probablemente el uso más elevado de estas tecnologías, lo que hoy día se usa mucho a nivel industrial, es entender que el tamaño, el lote de producción puede ser unitario, no tiene por qué ser igual para todos. Y por lo tanto, de la producción de Henry Ford, en la que todos los autos eran negros, hoy día tenemos 500.000 variaciones de un mismo auto, pero literalmente 500.000. Y por lo tanto, podemos personalizar en masa esta producción. Podemos hacer compatible una producción en serie con la personalización. Y eso, por supuesto, que pone un desafío. ¿Cómo diseñamos para esa diversidad? ¿Qué alternativas hay? Por lo menos esto es desde el punto de vista de la construcción. No sé si aplica, no he hecho el ejercicio de ver si aplica para cualquier proceso de diseño industrial, por ejemplo. Pero lo que es construcción, por lo menos no lo vamos a poder resolver con un diseño a mano.
De eso claramente tenemos que olvidarnos, porque no nos entrega las herramientas adecuadas para comunicarnos con la producción. Tampoco vamos a poder enfrentar esa diversidad si es que diseñamos con herramientas tipo CAD. También son lentas para esto. El diseño es unitario. Si queremos hacer múltiples diseños, tampoco nos sirve tener 100 personas diseñando cada una cosa distinta, porque las descoordinaciones que se producen son brutales y no logran, entonces no se logra por el tamaño de la operación, no se logra implementar. La verdad es que el diseño para la diversidad hoy día se hace mediante programación. Y esa programación está hace por lo menos unos 10 años evolucionando y en múltiples frentes, y cada vez más se suman programas a este tipo de implementación de la programación, que es una programación visual. Es mucho más asequible, es mucho más fácil poder entrar en este mundo de la programación y por lo tanto lidiar con la diversidad desde el punto de vista del diseño. Y entonces cambia un poco la estructura organizacional. Aparece el diseñador, el ingeniero y el fabricador, que se vinculan todos a través de un diseño, de un modelo paramétrico, de un modelo algorítmico, en el fondo, que permite integrar diversas disciplinas y se ha transformado en una muy buena plataforma de interacción interdisciplinaria. ¿En qué está la madera en todo esto? ¿Por qué la madera? Bueno, es fácil pensar en argumentos que son súper pertinentes hoy día, como las emisiones de CO2, por ejemplo, a nivel de materia prima. También es posible argumentar que todas estas tecnologías de transporte necesitan una logística interna dentro de la fábrica, y el hecho de que sea liviana la madera le confiere una ventaja versus otros materiales que pudieran ser estructurales como el acero o el hormigón. Pero yo creo que la ventaja de la madera hoy día radica en otras características. Una de ellas es que permite hacer manufactura aditiva. Yo puedo sumar madera, más madera, encolarla y generar un bloque de madera grande que tiene incluso propiedades mejores que cada una de las partes por sí sola. Y eso no lo puede hacer cualquier material. Podemos hacer manufactura formativa, podemos deformar el material y generar curvas y generar formas muy distintas entre sí. Podemos generar manufactura sustractiva, podemos quitar material con precisión submilimétrica. Y esas tres posibilidades en conjunto en un material que es estructural, la verdad es que no las encontramos ni en el acero, ni en el hormigón, ni por ahora en ningún otro material. Aquí vemos, por ejemplo, la aplicación de esas tres técnicas en un mismo objeto. Esto es una bicicleta, esto es una marca de Estados Unidos que se llama Renovo. Y hay entonces manufactura sustractiva, aditiva y formativa para lograr el resultado de este marco perfectamente ejecutado. Pero si tuviera que escoger una cualidad, un argumento por el cual la madera hoy día es más compatible con las tecnologías que hay, es por esto, por el hecho de que la madera es fácilmente trabajable. Un niño con un cuchillo, con los cuidados adecuados, puede perfectamente tallar un pedazo de madera. Y eso es crítico al momento de usar herramientas que son altamente flexibles, como esta, por ejemplo, como un brazo robótico. Tiene 6 articulaciones con una palanca que tiene 2,5 metros por lo menos, a veces tiene más. Esa fuerza que tiene que generar sobre el material es crítica para que no se generen vibraciones. Si la madera es blanda, va a ser mucho más fácil trabajarla y se puede trabajar entonces con este equipamiento. Yo no podría pensar en tallar un bloque de acero con las mismas libertades con las que tallo un bloque de madera. Con este equipo, un equipo, para que tengan una idea, un equipo para tallar una pieza de acero tiene ese nivel de robustez, es
mucho más costoso, es mucho más difícil, necesita enfriamiento, necesita una serie de complejidades y costos adicionales que la madera no tiene. Y por lo tanto, la verdad es que la madera es súper compatible, es como una pareja perfecta de las tecnologías de manufactura hoy día. Casos. Evidentemente hay que mostrar algo de eso también. Es que es un ejercicio complejo mostrar casos porque muchos esperan ver complejidades formales, esperan ver este tipo de ejecuciones y de casos que la verdad es que son súper atractivos visualmente. O por ejemplo, que es uno de los últimos, que es el Swatch Center en Suiza, diseñado por Shigeru Ban. Para entender un poco la escala, no sé si se alcanza a ver el mouse, pero aquí en la mitad de la imagen, hacia mano derecha, hay una persona, para que entiendan un poco la escala, el tamaño que tiene esto. Y les decía que es un ejercicio complejo porque hay ventajas que no son necesariamente evidentes desde un punto de vista formal. Por supuesto que cada una de las etapas tiene una correlación, tiene una formalidad que le es propia. Con el acero yo con las manos voy a poder hacer algo tipo una cabaña con palo, usar una especie de carpa con palo. Si ya tengo una herramienta, entonces puedo probablemente hacer una casa con troncos. Si tengo electricidad, entonces puedo aserrar madera y puedo hacer una casa como las que estamos acostumbrados. Si tengo una CNC y puedo controlar los 6 ejes de una CNC, entonces puedo tener una libertad formal mayor. Y en la cuarta, la verdad es que yo creo que todavía formalmente no se han condensado aquellos aspectos que le entregan una visibilidad estética tan clara, pero sin embargo existen ejemplos que a la vista parecen súper aburridos, o súper comunes, pero que en su trastienda tienen una velocidad y una eficiencia y una precisión en su ejecución que cambia rotundamente el actuar de la empresa, en el fondo, cómo podemos entender esta revolución industrial desde un punto de vista empresarial, no solamente arquitectónico y formal. En eso les quiero mostrar 3 ejemplos, 3 casos. Caterra es uno. Caterra es una empresa de Estados Unidos que plantea esto en sus charlas. Dice, nosotros vamos a hacer construcción igual como se hace en autos, mismo modelo. Y por lo tanto, toda esa complejidad de especialidades que ocurren en el proceso de la construcción, las compraron, todas. Compraron los arquitectos, compraron los ingenieros, compraron todas las especialidades, integraron la cadena completa y todo eso los pusieron a trabajar en un modelo que es una plataforma tecnológica que les permite ofertar un diseño de esta manera en la cual todos los componentes son reemplazables. Todos los componentes dentro de una matriz lógica de posibilidades, pero que son muchas posibilidades. Podemos entonces pasar del edificio que está a la izquierda al edificio que está a la derecha, eligiendo el catálogo. Al terminar de elegir el catálogo, al día siguiente la cotización está lista. Y si pongo la orden de compra, un mes y medio después, el edificio está también ejecutado. Son velocidades, son tiempos de respuesta que solamente se habilitan gracias a esta cuarta revolución manufacturera o a la cuarta revolución industrial en el fondo. Y en eso están hoy día. Y la madera, por supuesto, que es el material que ellos usan, porque es más liviano, porque es más eficiente, porque permite un traslado en obra, reducir costos por todos lados y además ser sostenible con el medio ambiente. Y es parte importante de su ética. Otro caso que les quiero contar, es un caso, y ahora disculpen la autorreferencia, pero es un caso en el cual yo estoy involucrado, que es un diseño de una torre de 8 pisos. Y suena como un caso súper particular como para realmente hacer ese tipo de programación, pero la verdad es que los tiempos de ingeniería involucrados hacen que, si es que uno espera toda la ingeniería que venga de vuelta con la información para recién ponerse a ejecutar los planos, hace que todo el proceso sea demasiado lento. Y por lo tanto,
implementé una programación del edificio que me permite cambiar cualquier parámetro del edificio y se actualizan automáticamente todos los planos y todas las piezas del edificio. Aquí vemos, por ejemplo, un caso en que, o solo para graficar en el fondo, voy a trazar un rectángulo abajo a la izquierda y automáticamente se generan los planos de producción del entramado ligero, se ubican la cantidad de aislación, se genera el patrón de clavado, se cuantifican la cantidad de tornillos, en fin, se genera todo un despiece a partir de eso y se genera además un modelo tridimensional. Ese tipo de agilidad es crítico con las herramientas hoy día. O sea, cuando hablamos de manufactura en madera, no es solamente la tecnología con la cual se ejecuta, sino que también hay que poner ojo en las tecnologías con las cuales una diseña. Y eso permite, por ejemplo, tener un modelo que en este momento tiene todos los tornillos del edificio. Son 10.000 tornillos estructurales más otros 20.000 tornillos que van a afianzar la losa de CLT con losa de hormigón. Todo eso está ejecutado en un modelo tridimensional que permite entonces detectar interferencia y cuantificar y planificar la obra además. Entonces genera planimetría de cada una de las piezas y puedo generar una secuencia de montaje para explicar con mayor claridad cómo esto debe ser implementado. Y tengo la secuencia de montaje completa del edificio, puedo cambiar cualquiera de las partes y toda la secuencia de montaje se va a actualizar también. Y después, bueno, da lo mismo si es que uno ocupa esta herramienta o si lo hace en forma manual. Creo que hay toda una parte de la automatización de la producción que es súper potente, pero como primera instancia necesitamos ser capaces de generar la información. Y como último caso, les quiero mostrar rápidamente, esto voy a pasar súper rápido por esto, porque la verdad es que da para mucho más, pero es un ejercicio que hice para mi tesis de magíster, para que entiendan un poco qué es lo que hay detrás de la complejidad formal. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan complejo es? Les quiero mostrar un poco qué hay detrás de eso, qué implica llegar a eso finalmente para una obra. O sea, esta es una trama, es una gran estructura de madera laminada. Y eso empieza con una fase de diseño que define el perímetro en el cual esta geometría tiene que ejecutarse. Eso se puede proyectar al piso. Sobre ese piso se traza esta trama, esta retícula, que tiene 3 direcciones. Cada una de los nodos está siendo traccionado por las barras que los conectan. Y entonces, al proyectar los nodos hacia los puntos fijos, los nodos perimetrales, se va relajando dinámicamente la estructura hasta llegar a la forma deseada. Con esos puntos se hace una ingeniería inversa para obtener una superficie de curvatura continua, si quieren. No es continua, pero bueno, de una superficie suave. Y a partir de eso entonces ya se pueden obtener las curvas finales que sí van a definir cada una de las vigas. Con eso se pueden obtener las normales y las tangentes de las curvas. Y entonces ahí ya podemos individualizar cada una de las vigas en su totalidad. Ahora eso no sirve para fabricarlo. Y entonces necesitamos llegar a esto, necesitamos hacer una subdivisión de las piezas. Las subdivisiones tienen varias condicionantes, digamos. ¿Dónde lo voy a fabricar? ¿Con qué? Con una CNC de 5 ejes, por ejemplo. ¿Cuáles son los costos? Voy a privilegiar curvas que sean rectas porque cuestan 400 euros por metro cúbico en vez de una curvatura que cuestan 800 o de 2 curvaturas que son 2.400 euros. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué tanto puedo curvarme con respecto a la dirección de la fibra en una misma base si es que es recta? Hasta 5 grados. Y por lo tanto hay que hacer un análisis de la dirección de la fibra en todos los puntos de la viga, en muchos puntos a lo largo de la viga. Y luego considerar las dimensiones de trabajo. ¿Cuál es el volumen mínimo que puedo ocupar mi geometría? Y eso me va a determinar la dirección de la fibra y contra eso voy a tener que contrarrestar la dirección de las curvas. Y luego, ¿cuáles son las variables de construcción? ¿Cómo voy a unir esto? ¿Cuáles son las pletinas? ¿Cuáles son los conectores? ¿Cuáles son los puntos discretos en los cuales puedo cortar y ejecutar esas uniones? Con toda esa colección de argumentos, de variables, en el fondo, puedo entonces
segmentar y empezar a analizar, a ver desde lo más grande hasta lo más pequeño, hasta que encuentre una pieza que realmente quepa dentro del área de trabajo y que satisfaga todas las necesidades estructurales de direccionamiento de la fibra. Y eso se puede analizar y se hace caso a caso, y luego esa pieza se guarda. Si es que hasta la más pequeña que queda no cumple, entonces se deja aparte, y esa luego se procesa y se ve si es que se puede fabricar a partir de una viga que sea con una curvatura, y después a partir de una que sea con doble curvatura. Y con eso se optimiza y se puede obtener el despiece de cada una de las vigas, y se puede obtener la numeración de cada una de ellas, su posición dentro de la obra, y con eso, en este caso en particular, se logró un ahorro un 36% solamente en materia prima, más los tiempos de ejecución. Conclusiones. Con qué quiero que queden en esta charla? Creo que es importante entender que las tecnologías de diseño son en realidad transformaciones profundas al interior de la empresa. Comprar un brazo robótico no es solamente comprar un brazo robótico. Se necesita personal que entienda la manufactura en madera, entienda las herramientas, entienda la ingeniería, entienda las máquinas también. Y yo creo que esa es la principal piedra de tope que tenemos acá en Chile. Esa carencia, en el fondo, de una mano de obra técnica, calificada, de alto nivel, que nos permite este salto. Muchas gracias. Gracias, Frane, por tu presentación. Nos entregó un panorama primero inicial del avance de las herramientas tecnológicas en manufactura, sus aplicaciones en construcción, y finalmente cómo la madera se presenta como una materialidad o una alternativa ideal para todo tipo de manufactura, y sobre todo en el ámbito de la construcción. Y yo también destacaría ese mensaje final sobre la coordinación dentro de la cadena de valor, que es claramente relevante, más que relevante, trascendental para avanzar en este tipo de tecnología. Así que muchas gracias, Frane, y si hay preguntas, les recuerdo a través del chat las pueden hacer. Ojalá, si la quieren dirigir a alguien específico, lo pongan, o si es para todos. Y entonces vamos a pasar a dar la bienvenida a la segunda expositora de esta sesión. La segunda expositora de este ciclo de charlas El desafío de la madera en Chile, en el tema que nos convoca hoy, que es nuevas tecnologías de manufactura en madera en Chile, es Mariela Reyes. Mariela es arquitecto y maker especializada en la búsqueda de nuevas formas de trabajo con la fabricación digital y la técnica manual tradicional dentro del ámbito de la arquitectura y la construcción. Además, ella cursa un magíster en Design and Make de la Architectural Association School of Architecture de Inglaterra. Tiene además un certificado en Construction Skills y una calificación en Fine Woodworking, Incorporating Furniture Design, también de Inglaterra. Actualmente se desempeña como jefa del Laboratorio de Experimentación Material, MATLAB, que está albergado en el Centro de Transferencia Tecnológico de Construcción de la Universidad Autónoma. Así que dejo con ustedes a Mariela con su presentación. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. También muchas gracias a Frane por tocar ciertos tópicos que tenemos en común, y en el fondo yo creo que también ayuda para que tengamos un poco más claro el panorama de estas nuevas tecnologías de manufactura, que básicamente es el camino mundial a donde va enfocando la madera y todo lo que tiene que ver con la construcción en madera. Bueno, me acompaña hoy día, no está en la cámara, pero Michael Arnett, que es el desarrollador robótico de nuestro centro, del MATLAB, es arquitecto especializado en robótica, y básicamente los dos dirigimos el laboratorio y le vamos a mostrar un poco una compilación de ciertos proyectos que hemos estado desarrollando en conjunto y en separado, y también nos vamos a enfocar en la robótica y el procesamiento de datos en la manufactura de proyectos customizados en madera. Bueno, tenemos estas dos cosas. ¿Qué es lo que es la robótica, básicamente? Obviamente es un ámbito mucho más complejo. Yo no soy ingeniero, soy arquitecto, pero ¿de qué forma nosotros lo podemos entender dentro del proceso de manufactura? En palabras simples, une dos campos, es la ingeniería más las ciencias de la computación juntas. Es el mundo físico
y el mundo digital combinados en una cosa. La robótica o el desarrollo y la investigación en robótica busca el desarrollo de sistemas de manufactura con cierto grado de inteligencia. Frane presentaba ejemplos muy buenos que hablaba de que en el fondo un robot no es solamente válido por ser un robot, sino que por todas las posibilidades que abre dentro de nuevos procesos de manufactura, no solamente con la madera, sino que manufactura en general. El proceso, de hecho, ahora está muy en boga el proceso de que el robot, al igual que el ser humano, puede aprender de su entorno y eso insertarlo dentro de los procesos de manufactura. Normalmente los brazos robóticos, como Fran también lo dijo, en las fábricas o en los laboratorios utilizan brazos robóticos de 6 ejes, que tiene, básicamente es una CNC, simplemente con más rango de acción y más libertad. Y también es importante mencionar que no sacamos nada del fondo de entender o de tener un brazo robótico si no tenemos un fondo o entendemos lo que significa el procesamiento de los datos. Tiene que ver con el diseño, tiene que ver cómo somos nosotros capaces como diseñadores y también como programadores de informarle al robot y al sistema robótico qué es lo que queremos hacer. Básicamente, cómo transformamos datos del mundo real en algo útil para el proceso de manufactura. Los datos otorgan la capacidad que tiene el robot de moverse, simplemente así. Si no tenemos datos que entregarle al robot, el robot no puede hacer absolutamente nada. Y también no solamente le decimos muévete, sino que cómo te mueves, o sea, qué queremos que el robot haga y también le decimos cómo queremos que lo haga. Bueno, partamos por una de estas dos, básicamente, qué es lo que es la robótica, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus oportunidades también. Es importante hablar que en Chile, la manufactura robótica, bueno, hay ciertos centros que están empezando, que tienen la escuela, hay cada vez más laboratorios que tienen brazos robóticos, que lo enseñan en pregrado, y de hecho creemos que algo es sumamente vital que empieza a aparecer en los estudiantes, tanto de la construcción como de la arquitectura, para poder entender que esta es la nueva tecnología que ya está establecida en el mundo, que de hecho estamos mucho más avanzados que eso solamente. Bueno, la robótica no es solamente un brazo robótico, la robótica es un sistema robótico que está compuesto obviamente por un cerebro, que vendría siendo este sistema de procesamiento de datos, y está también compuesto por un espacio físico. Acá tenemos dos ejemplos. Uno, al lado izquierdo, tenemos este es un proyecto que estamos trabajando en conjunto con Mike, en paralelo, que es la creación de una célula robótica constreñida dentro de un container, básicamente pensando en cómo podemos llevar un robot en vez de que sea dentro de un galpón, sino que cómo podríamos llevar la manufactura robótica a la obra. Y también encontramos la típica, a la derecha, el típico layout de un centro de manufactura robótica, donde está el robot fijo en el suelo, que más o menos de 6x6, depende en el fondo de cada espacio, y que básicamente va a definir cuál es mi área de mecanización. O sea, el robot no es un robot, sino que es un sistema robótico que tiene un cerebro, un espacio y también una serie de herramientas, como bien explicaba Frane también, para poder utilizar. Acá tenemos, este es la célula robótica de Hook Park en Inglaterra, donde yo estudié y Mike trabajaba, donde, bueno, aquí vemos el brazo robótico, vemos un eje anexo también, que es un torno, básicamente, que agrega otro eje de acción. En el fondo ya tendríamos 7 ejes de libertad. Una herramienta que vendría siendo una sierra de banda y obviamente los profesionales, no solamente el programador, sino que también en este caso es un carpintero que está trabajando en conjunto para generar un toolpad. Ok, si hablamos cuáles son las ventajas de tener robótica en el fondo, cuáles son las ventajas de incluir esta tecnología, la podemos categorizar en 3 cosas: adaptabilidad, variabilidad y la reducción de los costos. Ya, dentro de la adaptabilidad tenemos varias cosas, pero una principal, y que de hecho por eso está esta foto aquí, es que el robot o el usar un robot es capaz de otorgar precisión a herramientas que naturalmente son consideradas poco precisas. La motosierra es una herramienta que todos consideramos poco precisa, pero si tú pones una motosierra en el robot, las capacidades que tiene el robot de operar puede hacer que esta motosierra actúe de una forma muy precisa, con muy buen índice de repetibilidad, etc. También otra cosa importante es entender que el robot, las ventajas del robot es que no necesita una guía para operar. Cada uno de sus patrones de movimiento no necesitan un molde, no necesitan nada más que el robot en sí mismo. Por eso es tan conveniente dentro de entornos de manufactura. También el robot posee la habilidad de hacer upgrade del sistema. Básicamente, como también me mencionaba anteriormente, podemos comprar más herramientas, podemos agregar más ejes de acción, podemos incorporarle sensores y tecnología casi infinita a un sistema que muchas veces el robot mismo puede tener 10 años de antigüedad, pero aún así podemos seguir mejorándolo y generando cambios.
posee la habilidad de trabajar con diseño parametrizado. Obviamente, en el fondo, la gracia de la adaptabilidad del brazo robótico, del sistema en sí, permite que podamos trabajar con diseños o sistemas que sean customizables. También otra cosa que es súper importante, la vida útil del robot. Durante, por ejemplo, de hecho, el robot que nosotros tenemos en el laboratorio tiene aproximadamente 7 años de antigüedad, y antes era parte de una empresa manufacturera de autos, y ahora estamos mecanizando madera. O sea, pueden reinventarse. Entonces, eso lo hace muy conveniente dentro de entornos de infraestructura. Después tenemos la variabilidad. O sea, bueno, no, antes de la variabilidad, acá vemos en el fondo la adaptabilidad. En el fondo, un tipo de robot que básicamente pueden ser exactamente los mismos robots, pero están haciendo procesos diferentes. Ya, la variabilidad es la capacidad que tiene el sistema robótico de ser muchas herramientas al mismo tiempo. Como lo mencionaban antes, en el fondo una cosa es el brazo y otra cosa es qué herramienta yo le pongo a este brazo. Es exactamente como un brazo humano. O sea, mi brazo yo puedo sostener desde un pincel hasta, no sé, hasta una motosierra. El robot es exactamente igual. Puede sostener lo que nosotros queramos que sostenga. Otra cosa que otorga variabilidad es los 6 ejes que permiten, obviamente, una mayor libertad de movimiento, y que estos ejes sean capaces de mecanizar geometrías complejas, situaciones complejas, y eso genera, obviamente, variabilidad. También la capacidad que tiene un robot, a pesar de estar estático en una posición, puede generar y trabajar en distintas estaciones de trabajo. O sea, yo puedo tener un robot y tener 4 estaciones enfrente del robot y estar mecanizando diferentes cosas, y no por eso ninguna de las estaciones va a verse comprometido su eficacia o su precisión. Bueno, acá vemos un sinnúmero de herramientas que pueden ser de las más variables que se le pueden poner a un robot. Por ejemplo, arriba a la izquierda se pueden inspeccionar piezas con láser. Podemos agregarle un gripper que básicamente va a doblar madera. Podemos hacer uniones mecánicas con clavos, tornillos. Podemos lijar, podemos moldear, podemos cortar. Es una herramienta increíblemente versátil, desde abarcar procesos sumamente simples a sumamente complejos. Bueno, el bajo costo. Esto es sumamente importante, es súper importante porque habla de, ¿es pertinente empezar a invertir en este tipo de infraestructura? ¿Es pertinente algunas pymes poder decir, ok, ya vamos, en vez de apostar a lo mejor por un sistema de CNC más complejo, apuesto por un robot? Quizás sí, de hecho, vale la pena que se abra esta discusión en el fondo, porque un brazo robótico no solamente puede automatizar procesos repetitivos, sino que también puede al mismo tiempo parar la producción de un proceso repetitivo y en el mismo lugar generar un proceso de mecanizado customizado. Por ejemplo, estoy cortando, no sé, un panel, estoy haciendo cortes repetitivos de 10 por 10 por 10. Y de repente yo puedo parar esa producción y meter otro programa y decir, bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a cambiar la herramienta y voy a doblar esta madera. Eso genera una reducción del costo. La infraestructura complementaria para instalar el robot es relativamente baja. También el espacio necesario es relativamente bajo. Va a depender de qué espacio tengo yo en mi taller y el robot se va a adaptar a él. O sea, si tengo un espacio de 5x5, obviamente voy a poder mecanizar menos, pero no significa que no voy a poder funcionar. Puedo tener un espacio mucho más amplio, voy a tener más posibilidades, pero tampoco va a significar que eso me va a generar ningún perjuicio. O sea, el robot, el sistema se puede adaptar a las condiciones que yo tenga dentro de mi empresa manufacturera. Bueno, acá podemos ver algo que tiene que ver con los costos también. El hecho de que al robot yo le pueda poner la herramienta que se me ocurra, de alguna forma, abre la discusión a la creación de herramientas también. Todas las herramientas que nosotros creamos cuando yo estaba estudiando en Hook Park, en la Architectural, fueron herramientas que hicimos en situ. Son herramientas que no deben haber costado más de $200 cada una. ¿Qué permite eso? Que la inversión vaya en la exploración. O sea, al poder yo desarrollar distintas herramientas para ponerle al robot, permite que yo pruebe más, experimente más y por ende que se amplíe el conocimiento acerca de esta nueva tecnología. No así con otras técnicas manufactureras donde es muy costoso introducir nuevos elementos. En este caso es bastante más simple. De hecho, este proyecto que ven acá es el proyecto que hizo Mike junto a un carpintero. Él estaba explorando cortes inspirados en la carpintería tradicional, pero hechos con la sierra de banda en el robot. Otra vez lo mismo. Acá arriba ustedes pueden ver 3 etapas de una misma herramienta. Más a la izquierda, arriba a la izquierda, pueden ver la primera etapa, el primer prototipo de la herramienta, donde se testearon generación de patrones de corte en la madera. El segundo prototipo permitía
cortes más profundos, por ende se cortaban láminas de este tronco con doble curvatura y con mucha más profundidad. Y la tercera versión de la herramienta era más liviana y permitía llegar a lugares que las otras no. Entonces, el hecho que es un sistema de bajo costo nos permite invertir más en experimentación. Bueno, también no olvidar que el hecho de que yo pueda ponerle distintas herramientas al robot también hace que disminuyan los costos operacionales dentro de un solo proyecto. Por ejemplo, este es un proyecto experimental, pero en el fondo se utilizaron distintas herramientas dentro del mismo proyecto. Se utilizó la motosierra para cortar las uniones de techo, se utilizó la sierra de banda para esculpir una laminación y se utilizó la sierra circular para cortar los paneles de fachada. Solo con una herramienta, con una multiherramienta, podríamos decirlo de esa forma. Bueno, entendimos las principales ventajas de utilizar un robot, pero ahora también tenemos que entender qué significa el procesamiento de datos. No sirve de nada tener un robot si no tengo un correcto procesamiento de los datos. Entonces, ¿qué es lo que es el procesamiento de datos? La recolección y entendimiento de los datos del entorno para la optimización de los procesos de manufactura. Lo podemos dividir en 4 partes. 1. Recolección de datos. 2. Manipulación de estos datos. Generación de datos y visualización de datos. Estos tipos de categorías se dan de manera diferente en distintos proyectos. O sea, no todos los proyectos van a usar todas estas categorías. Algunos usan algunas y otros. No es lineal. Vamos a tratar de explicarlas cada una con un ejemplo para que sea más claro. Por ejemplo, digamos que yo lo que quiero hacer es cortar, aserrar una geometría que no es estandarizada, una geometría de un árbol que encontré en mi patio y quiero laminarlo y tengo un brazo robótico. Bastante improbable, pero para el ejemplo nos sirve. Tengo que recolectar los datos primero. ¿Cómo recolecto los datos de mi entorno? A través de un proceso, este también es una tecnología de vanguardia, que es el escaneo tridimensional. La primera acción, recolecto mis datos y transfiero esta información del mundo físico al mundo digital. Luego, ¿qué hago con esos datos? Tengo que manipular con transformar esos datos, que los tengo en mi computador, pero no me sirven para mecanizar. Entonces, transformo esta geometría, que es una geometría escaneada de 9 puntos, en un modelo mucho más simplificado y abstracto para que yo pueda generar nuevos datos a partir de él. Ya, y aquí viene el tercer punto, generación de nueva información. Yo genero una nueva información para que el robot pueda usar esa información en el proceso de mecanizado. Por ende, yo extraigo información de mi entorno, la modifico y con esa información modificada yo genero nuevos datos, que en este caso son coordenadas de desplazamiento, es un código de programación en Grasshopper, para que el robot sepa cómo cortar. Y también encontramos otro tipo de tecnologías que tienen que ver con la visualización. Podemos incluir dentro de este sistema sistemas de escaneo digital para poder chequeando si las piezas que estoy manufacturando corresponden con el modelo digital, chequear si estoy desviada, si los ángulos de mecanización van bien, etc. Aquí vemos, en el fondo, este era un ejercicio real. Lo que nosotros hicimos fue laminamos una geometría compleja de una bifurcación de unos árboles, la escaneamos y ahí pueden ver un poco el resultado. Ahora, hay otro proyecto que quizá es súper bueno mostrarlo para ejemplificar todas estas acciones. Este es un proyecto que es el Way for Hole, es un proyecto experimental de madera laminada que participamos yo y Michael en su fabricación. Yo desde el diseño, lideré el equipo de diseño, y Michael era el encargado de la fabricación digital, de la fabricación con el brazo robótico de este proyecto. Uno de los principales requerimientos fue que obviamente debíamos usar un brazo robótico en alguna parte del proceso. El otro punto importante que nos exigieron que usáramos una técnica simple de hacer, o sea, una técnica simple de manufacturar, pero que en el fondo nos permitiera ensamblar este proyecto en el lugar de forma muy rápida, menos de un par de días simplemente. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Ok, utilizamos madera laminada, generemos componentes planares. Este proyecto se transformó en una especie de proyecto IKEA, como los muebles que uno compra y uno que simplemente tiene que ensamblar en sitio. Y que todo fuera prefabricado dentro del galpón de prefabricación. Estos componentes laminados se usaron 2 técnicas, vale la pena quizás mencionarlo. Usamos Glulam y una especie de CLT, donde básicamente todas las partes lineales de estos marcos son Glulam, o sea que el grano de la madera va en una sola dirección, y todos los cambios de geometría o vértices de esta geometría es un cruce de 2 layers diferentes, que básicamente el grano de la madera va cruzado, igual que el CLT. Ya, aquí hay un punto importante. Si queremos
prefabricar algo con robótica o en realidad con la tecnología que sea, pero en este caso toda la información, toda la creación de información tiene que hacerse antes del proceso de manufactura. Y eso encuentro muchísima razón en lo que dice Frane, o sea, es muy importante el proceso previo. Si queremos tener éxito en un proceso, utilizar este tipo de tecnologías, toda la información tiene que ser muy ordenada y tiene que haber una metodología detrás muy importante. Acá, obviamente, se define la geometría a cortar, en este caso es una pierna, se define arquitectónicamente, después se genera a través de software de parametrización todos los componentes necesarios para la fabricación. En este caso, lo que ustedes pueden ver ahí es toda la orientación y la distribución de las capas de laminado. Se generan los moldes para laminar, pero también al mismo tiempo se generan todos los paths, básicamente las rutinas de movimiento que el robot debe hacer para cortar la geometría. O sea, toda esta información es previa. Aquí podemos ver como a la izquierda una gran estructura laminada, luego de ser laminada y curada, es transportada por una grúa hacia el frente del robot. Y ahora aquí es cuando es súper importante hacer hincapié en entender esto. El robot, yo puedo programar el robot a través de Grasshopper o distintos software de programación, que el robot sepa lo que tiene que cortar. Ok, el robot sabe que yo tengo que hacer tal curva, pero el robot no sabe. El robot sabe qué tiene que cortar, cómo cortarlo, pero no sabe dónde cortarlo. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con piezas muy grandes, si el robot no sabe dónde cortar, obviamente vamos a terminar cortando en cualquier parte. Entonces, aquí es donde es muy importante la recolección de los datos de la realidad, lo que hablábamos anteriormente, pero ahora aplicado a este proyecto. ¿Cómo recolectamos la posición real de un elemento con el robot? Acá en esta foto, abajo a la derecha, vemos que estamos recolectando coordenadas básicamente que posicionan mi pieza real que voy a manufacturar en un mundo virtual. O sea, yo recojo esos puntos y los traspaso a mi software de programación virtual. Y eso permite que el robot sepa exactamente dónde está la pieza. Acá también es importante, en el fondo, el proceso, toda la parte de programación de un brazo robótico es fundamental. O sea, obviamente hay que invertir en un profesional a cargo que tenga las cualidades de desarrollar básicamente un software para cada proyecto. O sea, cómo es capaz el robot de tomar estos puntos de referencia y en relación a esos puntos de referencia reposicionar un patrón de corte. Aquí puedes ver también, tiene que ver con la visualización. Acá vemos, claro, el proyecto, las distintas posiciones que tenía que tomar el sistema mecanizado, porque básicamente eran piezas muy grandes, entonces cada vez que teníamos que hacer un corte había que girar la pieza y había que volver a calibrar. También es importante mencionar que al usar la técnica de la combinación de CLT a Glulam, el desperdicio de los cortes era bastante poco. Acá tenemos, obviamente, estamos ensamblando cada 2 piezas en situ. Y acá el espacio final, después del ensamblado, todavía no está completo el proyecto, pero se puede ver la estructura adentro que básicamente nos muestra, nos dice, ok, este es un proyecto que está usando una madera, es barata, es madera de pino, bueno, el equivalente creo que es madera de pino acá, pero que al complejizar un poquito el proceso de manufactura, nosotros agregamos valor inmediatamente al diseño y al espacio arquitectónico. Los invito ahora a ver un video cortito para que entiendan un poco más lo que acabamos de hablar. Claro, ahora vamos a mostrar otro proyecto, son 2 proyectos que queremos mostrar, que hablan que en fondo que muestran las ventajas de poder incluir este tipo de tecnología dentro de la manufactura de madera. En el proyecto Octiro utilizamos madera estandarizada, vareta económica, madera de pino estandarizada, y nos permite generar arquitectura no estandarizada. Ahora, ¿cuál es una de las grandes habilidades y de potenciales que tiene el uso de un robot? El hecho de que no necesito tener un material estandarizado, el hecho de tener 6 ejes de acción, el poder escanear las geometrías que tengo delante mío, el poder tener un buen sistema de programación, un buen sistema de transferir esos datos de la realidad, nos permite utilizar casi cualquier geometría. Y es bueno, de repente esta imagen a nosotros nos inspira mucho como laboratorio porque habla de cómo anteriormente la arquitectura naval
no se estandarizaba de la forma que nosotros conocemos ahora la estandarización. Ellos lo que hacían era categorizar las geometrías existentes en el bosque y buscarles un uso dentro de la arquitectura naval. También es un tipo de estandarización, pero de otra forma. Básicamente usaban las geometrías y las potencialidades naturales de cada elemento y cómo esas potencialidades eran transferidas a un diseño o a un uso específico. Hay un proyecto que es de un grupo de estudiantes, también es un proyecto experimental que es bastante bueno para explicar esto. Ellos dijeron, ok, ¿qué madera es de desecho en un bosque? Y ellos encontraron una madera que básicamente es una bifurcación, igual que los dedos, no se me ve mi cámara, y dijeron, ¿qué podemos hacer con esta bifurcación? Este es el proyecto, es un proyecto que utiliza, en inglés se llaman fork, que son las bifurcaciones de madera latifolia en este caso, y a través de un proceso de extracción de datos del medio ambiente real, ellos lograron extraer esos datos, llevarlos a un modelo de diseño paramétrico para después lograr fabricar. ¿Qué se hizo aquí? Se escaneó una serie, un número bastante grande de árboles que tenían alrededor en el bosque, se digitalizaron esas geometrías, se parametrizó el diseño para poder decir, ok, ¿cuáles son las piezas que mejor me sirven para lo que quiero lograr? Y después se cortó el material. O sea, hay un concepto de sustentabilidad detrás súper importante. O sea, yo solamente corto el árbol que necesito cortar. Se escanearon mucho más de los que se cortaron al final. Cuando ya se tenía decidido, se hace un segundo proceso de escaneo digital para que en el fondo poder tener más accurate, más precisión en la geometría escaneada. Y eso se modificó y se modificaron estos datos para que pudieran ser manipulables para el proceso de manufactura en robótica. Aquí podemos ver como básicamente es el mismo robot, pero ahora tiene otro end effector, que es un spindle, un taladro, que lo que hace es tallar las uniones entre pieza y pieza. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? A modo de conclusión voy a hablar arriba de este video que estamos viendo ahora. Para nosotros, esta habilidad que tiene el robot, la adaptabilidad que tiene el robot y también la posibilidad que te da con trabajar con múltiples tipos de madera, en este caso estamos hablando de madera, para mí y para nosotros es una de las ventajas principales. O sea, no solamente le estamos agregando valor a los productos finales como diseño arquitectónico, sino que también podemos dar valor agregado al material. O sea, quizás a lo mejor esto puede abrir la discusión a decir, ¿cuáles son los materiales que realmente tienen potencial en los productos forestales de Chile? ¿Es solamente la madera estandarizada? ¿Existen algunos otros productos que ahora, teniendo esta tecnología, nosotros somos capaces de incorporar en los procesos de manufactura? Básicamente esa es la reflexión que nosotros queremos hacer como laboratorios, entender que estas nuevas tecnologías no solamente miran hacia el futuro, sino que también nos ayudan a mirar hacia el pasado. ¿Qué cosas hemos perdido en los procesos de manufactura y cómo estas nuevas tecnologías nos ayudan a traerlas de vuelta? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, por tu presentación allí, tratando de hacer una síntesis de verdad súper interesante y sobre todo la reflexión final. Pasaste un poco por las posibilidades infinitas, de cierta manera, que tienen los robots en el tema de manufactura, la adaptabilidad, la variabilidad, los bajos costos, que es un poco contraintuitivo asociados que tienen en relación a su utilización. También la importancia de los datos, que es un tema no menor en estos procesos, y finalmente yo también rescato como la parte final, o sea, cómo este tipo de tecnologías permiten trabajar con un material que es muy variable, como es la madera, y a través de la parametrización se puede sacar el mejor partido a los distintos elementos. Así que yo creo que tenemos material de sobra entre tu presentación y la de Frane para poder hacer una conversación en la media hora que nos queda aquí. Así que gracias, Mariela, y ahora voy a dar paso a las preguntas. Hay algunas que han llegado, que entiendo que se han ido publicando, hay otras que yo anoté, a ver si tenemos tiempo para abordarlas todas. Entonces, la primera pregunta está dirigida a Frane y tiene que ver, yo le puse madera versus, tiene que ver como, es una pregunta que aparece, ¿cierto? Madera versus otros materiales. Entonces,
aquí la pregunta dice, cuando se plantea el uso de la madera como un material mucho más amigable y manejable, ¿por qué entre partes no se busca un punto intermedio donde se potencien materiales como madera y plástico, reciclaje, madera y metales, entre otras formas? Y ahí hace una apreciación. Pero eso es un poco la pregunta. Yo creo que, bueno, te lo dejo. Yo soy bien estricto al respecto. O sea, mi pregunta es ¿para qué? No sé, no veo la necesidad de meter plástico a un material que es natural, es un polímero natural que es renovable, que tiene bajas emisiones de CO2 negativas, que es fácil de transportar, que si es que lo tratamos bien, cosa que todavía no sabemos hacer bien en Chile, pero si lo tratamos bien puede durar por 1000 años. No sé cuál sería la ventaja o cuál sería el motivo por el cual debiéramos insertarle o agregarle otras cosas. A no ser que el proyecto realmente lo requiera por alguna justificación técnica, no sé, pero hoy día el edificio de 8 pisos que estamos diseñando, que tiene una planta aproximada de 9x9, o sí, 9x10, solo con madera es suficiente. Y no es ninguna madera sofisticada, es madera de pino radiata que tiene una densidad mejor que el abeto europeo que usan para construir edificios de 20 pisos, o sea, perdón, de 14 pisos, 18 pisos. No veo una justificación para eso. Quizás para algunas grandes luces se puede hacer una acción compuesta entre una losa de CLT y hormigón, y entonces se usa con el herraje de acero, efectivamente. Tampoco se trata de ponerse dogmático como para hacer que sean solo uniones atarugadas o de carpintería. No es necesario, el acero igual se usa, pero como tornillo, digamos, en términos estructurales, la madera es más que suficiente para todo lo que necesitamos. No sé si contesto. Sí, yo creo que sí. Igual el edificio tiene otros materiales, ¿no? Hay algunas cosas en que es necesario todavía. El edificio, sí, particularmente con el edificio enfrenta una complejidad que yo creo que todavía es tecnológica, que nos obliga en este momento a ponerle una base de hormigón para agregar peso. El único motivo por el cual existe una losa de hormigón en la base es para poder agregar peso y que funcionen bien los aisladores sísmicos. Porque los aisladores sísmicos están pensados aquí y en casi todo el mundo para edificios muy altos que en general se hacen de hormigón y por lo tanto son para edificios pesados. Todavía no existe, hay en desarrollo, pero todavía no existen comercialmente aisladores sísmicos que funcionen bien con edificios livianos. Entonces, efectivamente, ahí sí vale la pena o se justifica agregarle peso. Y para eso que está el hormigón. Perfecto. No sé si Mariela quiere agregar algo, pero si no quieres agregar algo, igual te voy a hacer la siguiente pregunta, que en realidad es un tema que fue bien recurrente en las preguntas que llegaron, que tiene que ver con los software, que se piden bastantes recomendaciones o preguntan qué software se han utilizado. Yo creo que después vamos a tener que volver a Fran porque sí, había una pregunta particular en qué software se utilizó en el edificio. Y en el fondo se piden bastantes recomendaciones o qué se usa, y aquí yo agregué en el fondo tanto en el diseño como en la posterior manufactura, porque al final son el mismo, pueden ser distintos. Claro. O sea, básicamente no, es que ahí va a depender de lo que se quiere lograr. En el fondo también tú puedes manufacturar utilizando Revit, SketchUp, depende tú puedes generar un diseño en cualquier software. Pero particularmente en manufactura, particularmente nosotros usamos Grasshopper o programación en Python para generar básicamente que los procesos de manufactura sean adaptables, son parametrizados al igual que el diseño, cosa que, por ejemplo, yo cambio la posición de una pieza y no tengo que volver a dibujar el patrón de corte, sino que automáticamente se genera por sobre la pieza y eso genera un workflow mucho más fluido dentro de la mecanización y hace que sea optimizado, que en el fondo, independientemente yo tengo una customización del proceso, esa customización sea optimizada. Bueno, Grasshopper es uno de los básicos que te permite, Fran es experto, te permite no solamente diseñar paramétricamente, sino que te permite desde organizar
es un software súper abierto que desde organizar una planilla Excel casi o datos hasta organizar un diseño o organizar un proceso de manufactura. Es algo, de hecho, todo estudiante que tenga que ver con el diseño debería de alguna forma desde el principio aprender a usar un software como ese, que es Grasshopper. No sé, Fran puede adherir algo más al comentario, pero... Sí, solamente completamente de acuerdo. Pero agregar que Grasshopper es un plugin que funciona sobre Rhino. O sea, el software madre se llama Rhinoceros, que es el que le entrega toda el motor geométrico, si quieren, y Grasshopper es una interfaz de programación visual para Rhino. Ahora, esto está evolucionando a unas velocidades que son alucinantes. De verdad, hay una página que es para plugins de Grasshopper o plugins de Rhino, y si ustedes se meten todas las semanas aparecen plugins nuevos con nuevas capacidades y nuevas posibilidades. No existe el software perfecto, y en eso estoy completamente de acuerdo con Mariela, o sea, dependiendo del programa, dependiendo de lo que quieran hacer, van a tener que usar uno u otro programa y van a tener que adaptarse a eso. No existe el software perfecto. El que está más cercano a la perfección es Rhino y Grasshopper. Es el más compatible. Sí. El es que más mejor, flexible. Yo creo que tiene que ver con la flexibilidad. Claro. Exacto. Es el que mejor juega con sus vecinos. El que permite integrarse más fácilmente con otros programas que son súper especializados, que hacen muy bien la pega de manufactura o que hacen muy bien la pega de cálculo, de elementos finitos, o lo que sea, pero permite comunicar bien la información y por ende es una pieza clave que se ha puesto en la mayoría de los procesos más sofisticados de manufactura en el centro de toda la acción. En el fondo es donde convergen todas las disciplinas para poder interactuar. Y hablan un poco, bueno, hablaron un poco más del tema del diseño, que me imagino que es lo que también el público interesado tiene más que ver con, o sea, está más interesado en eso, pero en términos de manufactura, ¿qué software conocen que se esté utilizando más en Chile, quizás? Es un poco la pregunta. ¿O es el mismo? Hay plataformas específicas para ciertas tecnologías específicas. Ahí, bueno, Fran también conoce más de CNC, de RotoCRC, que lo que conocemos nosotros, pero básicamente la gracia que tienen estos software que son transversales, como dice él, o sea, afectan tanto el proceso de manufactura como el proceso de diseño. Por ejemplo, lo que nos permitía Grasshopper, por ejemplo. Nosotros al estar cortando estas piezas con la sierra de banda, de repente nos dábamos cuenta que la limitante de la máquina hacía que colisionara una esquina y rozara con la máquina. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos que aprender de ese proceso. Entonces, dentro del software de la programación de manufactura nos damos cuenta de esa colisión y esa colisión iba a informar al diseño inmediatamente. Entonces, el hecho de que tú tengas una plataforma transversal que abarca tanto como yo concibo algo, como lo parametrizo en diseño y cómo uso también eso para mecanizar, genera esa transversalidad, es invaluable. Básicamente te permite no perder tiempo, te permite hablar en el fondo un solo lenguaje. Entonces, para mí es uno de los fundamentales, como dice, pero obviamente hay software específicos que se usan como CAD/CAM, otro tipo de software que se usan dependiendo de la tecnología disponible. Perfecto. Para aclarar un poco, tanto KUKA como ABB, que son y Universal también, que son de los principales desarrolladores de brazos robóticos a nivel mundial, han desarrollado componentes específicos, plugins específicos para Grasshopper, para poder manipular sus robots a partir directamente de Grasshopper. Claro. Eso también se puede hacer. ¿Ya? O sea, la tecnología va desde diseñar una curva hasta manipular el brazo robótico. E incluso hay motores de elementos finitos y se pueden hacer cálculos estructurales dentro de Grasshopper, se pueden manipular, puedo ir a leer información de un servidor si quiero, de internet, puedo manipular, mover la geometría con la voz, lo que quiera hacer, porque al final son datos, es programación. Es una interfaz de programación, no está tan limitado como la mayoría de los programas que entregan herramientas específicas para hacer cosas súper limitadas. Es más bien una cancha abierta que permite que uno programe lo que quiere hacer. Claro. ¿No? Esa es la gran diferencia. Súper. Mira, voy a pasar a una pregunta mucho menos específica y que tiene más que ver con la
como con la visión de la construcción en madera en Chile, y yo creo que quizás partiendo por Frane y quizás la Mariela después podrá complementar, sobre todo con esta mirada que viene llegando de otros lados. Así que la voy a leer para no perder el tono ni de la pregunta, porque tiene algunos componentes. Dice, pensando en la manufactura aditiva en madera, ¿cuál es el punto crítico en su fabricación y aplicación en el área sismo resistente de mediana y gran envergadura en Chile? ¿Cuál es la visión que se tiene sobre la construcción a futuro en Chile, pensando que en países como Japón o en Canadá esta tecnología se está utilizando? Mariela, ¿contestas tú? ¿Contesto yo? No. ¿Cómo quieras? Creo que ahí el expertise va por ese lado. A ver, manufactura aditiva, o sea, componentes hechos de madera laminada o madera contralaminada. En la madera laminada, las restricciones de calidad son un poco mayores, o digamos, hay más riesgo y efectivamente la madera tiene que ser de alto nivel, tiene que haber clasificación estructural, por supuesto, tiene que haber un proceso que esté certificado. Y la madera laminada, con eso se puede, digamos, se pueden hacer grandes luces y no hay mayores restricciones. Por lo demás, en general las estructuras de madera son más livianas bastante más livianas que las de hormigón, y por lo tanto, si es que no llegamos a mucha altura, si nuestros edificios son poco esbeltos, la carga sísmica es irrelevante. En una vivienda de 2, incluso de 3 pisos, la carga de viento es más significativa sobre la estructura que lo que es una carga de sismo. En el caso de una edificación en altura es distinto, necesitamos planos rígidos, necesitamos planos rígidos. El problema del CLT, a ver, yendo a la manufactura propiamente tal, de nuevo, necesitamos madera que esté certificada. Necesitamos que las tolerancias dimensionales sean muy buenas, porque de eso va a depender el desempeño del panel y va a depender también su resistencia al fuego. Y luego, el proceso evidentemente tiene que ser certificado como para que cualquier ingeniero se atreva a usarlo y a firmar el plano y a poner su cabeza sobre la mesa para que se la corten si es que algo pasa mal. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que supongamos que tenemos un proceso certificado, que en Chile todavía no lo tenemos, ¿ya? Pero si tenemos un proceso certificado de manufactura, entonces lo siguiente a entender es que el plano de CLT, la placa de CLT, es tan rígida que no se va a quebrar al corte. Nunca, no lo han logrado deformar. En Santiago hicieron la prueba en la USACH y el marco de carga se empezó a deformar antes que la placa, ¿ya? Entonces, el cuidado que hay que tener es ver cómo disipar la energía, porque la madera no lo va a hacer. Y entonces, el gran problema hoy día del uso de la madera en un lugar sísmico como Chile está en las uniones, cómo diseño las uniones para poder disipar la energía y que no colapse el edificio. Y por lo tanto, la gran dificultad está en el herraje metálico más que en la placa de madera. Pero en ese sentido, un poco yo también me hacía la pregunta, como que uno se imagina este tipo de manufactura para la madera en laminado, en CLT, o sea, pero también en el fondo aplica para otros sistemas constructivos, como macroplataforma, otros, hoy en día se hacen sí, o sea, mira, al igual, yo creo que hay un símil bastante importante entre Grasshopper como una plataforma abierta que permite programar cualquier cosa. Un brazo robótico es lo mismo, un brazo robótico te permite hacer cualquier cosa. Hay una empresa que se llama iRobot, que tiene un robot que venden, se llama Robot Mob, y hace todo. Tiene un track lineal y entonces agarra las piezas, agarra el pie derecho, lo corta, lo pone, lo fija, agarra el otro pie derecho, lo pone sobre un tablero, lo fija, luego le pone la placa de USB, la clava, da vuelta, rellena con aislación, cierra, forra, hace el panel completo y lo traslada. Y todo lo hace
el mismo brazo robótico que va cambiando de cabezales, que puede clavar, puede agarrar, puede encolar, puede rellenar, puede hacer todo lo que se necesita, porque al final de cuentas el brazo robótico es solamente algo que encuentra un lugar en el espacio. Y el actuador final es el que hace la pega. Sí. Igual lo pregunto porque, o sea, se entiende, y en Chile hay personas que trabajan, o sea, empresas en realidad que trabajan con tecnologías tanto en CLT como en otros sistemas, pero me surgió la pregunta también en la presentación de los dos, porque no sé si es un sesgo arquitectónico, pero uno tiende a mostrar como geometrías más complejas y todo lo que presentaste tú, Fran, al final es como casi, nos lo deja un poco deprimido, así como todo lo que tiene que hacer para lograr ese tipo de cosas. Entonces, ¿tiene sentido? En el fondo la pregunta es como, ¿tiene sentido? O más que tiene sentido, ¿se desarrolla al máximo el potencial de este tipo de tecnologías con producciones que quizás son un poco más en serie, como podrían ser panelería de macroplataformas, que con geometrías más complejas, o no va por ahí el tema? No sé si contesto yo o contesto tú, Mariela. Dale. Yo creo que depende, porque obviamente, claro, eso también tiene que ver con el área de investigación personal de cada uno, básicamente. O sea, para nosotros, particularmente, la mayor ventaja del robot es esta posibilidad de experimentar, y teniendo solamente una máquina, generar y explorar, ya sea en pregrado, ya sea en posgrado, incluso en la misma industria, es para nosotros el potencial mayor. Pero claro, obviamente hay máquinas que tienen mucha más precisión al momento de mecanizar un panel que el robot en sí mismo. Entonces, claro, tú dices, por ejemplo, dentro de los marcos que nosotros mostramos, estos marcos de la combinación de CLT con Glulam, se podrían haber hecho en una CNC de 3 ejes. Porque en el fondo, en las geometrías panales, que en el fondo pero hubiera sido, obviamente, la inversión y el proceso es mucho mayor. Entonces va a depender exactamente de la empresa, de los recursos de la empresa, de qué tipo de manufactura quiere hacer una empresa, para en el fondo decir, ok, ¿te conviene tener un robot o no te conviene tener un robot, básicamente? No es como una respuesta blanco o negro, básicamente. Claro. No, y quiero como agregar otra capa a esa pregunta, que rescatando también una pregunta que llegó, que va un poco en esa línea, que dice, ¿qué tan asequible es la construcción en madera bajo estas nuevas tecnologías? Por ejemplo, ¿se puede llegar a pensar en su implementación dentro de edificios destinados para vivienda social o de bajo costo, o están mayormente destinadas a proyectos de altos presupuestos? Que va más o menos en la línea. Pero creo que, no sé, Fran, claro, si tú quieres implementar lo que dice Mariela, que en el fondo sí, va a depender. Sí, yo creo que efectivamente, como dice Mariela, depende del caso, depende de lo que uno busque como empresa. Uno se puede tratar de posicionar en un ámbito en el cual desarrolla proyectos que son singulares y complejos formalmente, y para lo cual el robot es la herramienta, no existe otra hoy día. O uno puede también posicionarse en un ámbito en el cual es una geometría relativamente regular, pero de alta variabilidad o de alta personalización, en cuyo caso yo creo que el robot sigue siendo la alternativa hoy día. O plantas robotizadas, no sé si el brazo robótico como tal, porque hay una especie como de fetiche con respecto al brazo robótico, que es como la herramienta máxima de flexibilidad, y en realidad estamos hablando de CNC. En realidad estamos hablando de algo que controle una posición en el espacio. Entonces, si queremos personalizar, si queremos hacer una producción, una personalización en masa, en el fondo no perder las ventajas de la producción en serie, y poder implementar un grado de personalización, cualquier sistema de CNC, de 2, 3, 4, 5, un eje, da lo mismo, va a servir. Y en algunos casos efectivamente vamos a necesitar un brazo robótico, o sea, porque hay restricciones en algunos lugares que no permiten implementar una máquina más grande, y el brazo robótico se puede mover ágilmente entre medio, o porque queremos hacer formas muy extrañas. Es una más de las herramientas que existen. Hay que poner una dosis ahí de cuidado. Y después sobre eso se puede crecer, pero hasta el infinito y más allá. Oye, Fran, yo tenía una pregunta que se me había olvidado, pero en realidad ustedes en Polo Madera hicieron un estudio de oportunidades de manufactura avanzada el año pasado en Chile.
Y ahí hay varias preguntas también en la línea como de la aplicabilidad industrial, entonces no sé si hay en esa línea algo que tú digas que puedas rescatar de ese estudio, como cuál es la oportunidad o cuál es la brecha que existe en la industria en Chile. Yo creo que para ir cerrando con preguntas más industriales. Los brazos robóticos se pueden comprar. No son baratos, yo no me voy a comprar uno para tener en el living, pero se puede. Digamos, Sí. cualquier empresa lo puede hacer, comprar uno usado, refraccionado, nuevo, como quieran. Es una herramienta que está a disposición de muchas empresas, no de pocas. Los software de programación también están. Está ahí, Rhino se puede descargar, uno puede pagar $1000 que cuesta la licencia como por 5 años y funcionar con eso. La piedra de tope no está ahí, no está en la tecnología. La piedra de tope no está en el software. La piedra de tope hoy día en Chile está en nuestras capacidades. ¿Cuánta gente tenemos que pueda ocupar estos programas? ¿Cuánta gente tenemos que sepa de verdad carpintería bien, como para sentarse y aprender y enseñarle la programación, que es como la última parte del problema? Necesita primero ser carpintero, entender algo de la madera. Ese componente, ese estrato, en el fondo, de capacidades técnicas, no lo tenemos bien desarrollado en Chile. Entonces tú decís que más bien la brecha principal se encuentra más bien en el capital humano, en los profesionales, en los técnicos. Sí. El conocimiento no se transfiere, no ha sido transferido. Nosotros muchas veces, y pasa desde los profesionales, desde las escuelas de arquitectura o desde la escuela de construcción, en el fondo, si no existe el capital que se va construyendo paso a paso, es bien difícil que llegue a una implementación. Entonces, tiene que ver con eso. Y bajo la mirada de la industria existente en Chile, ustedes conocen más o menos la cantidad de aserraderos, existen algunas empresas que hacen mecanizado, no son demasiadas, hay algunas empresas que fabrican en distintos niveles de más artesanales, otros más industrializados, como por ahí, porque hay una pregunta también que está dirigida a Mariela, que yo creo que es la última que vamos a tomar, que tiene que ver con lo que les estoy planteando, ¿qué tendría que ocurrir en Chile para que comenzara a desarrollarse una industria maderera como que la que mostraste en tu presentación? Entonces, como mirando el panorama de la industria que existe hoy en día en Chile, ¿ven ustedes que esto se va a adoptar más, se va a adoptar menos, o hay posibilidades, o si ven brechas en la cultura quizás, o no sé? Mariela, no sé si... Yo creo que va, o sea, hemos avanzado, lento, pero vamos avanzando. O sea, el trabajo que hace Polo Madera, el trabajo que hace toda la comunidad maderera va en pos a eso, o sea, un compromiso que tenemos a nivel mundial, o sea, de que tenemos fe, yo tengo fe que esto va a seguir y en el fondo vamos poco a poco, básicamente. Pero obviamente es que hay dos cosas. Uno tiene que ver con el uso de estas nuevas tecnologías y yo creo que la pregunta tiene que ver un poco más a estas nuevas formas de mirar la estructura, donde nosotros mostramos, creo que a eso se refería un poco la pregunta, mostramos nuevos tipos de materiales no estandarizados. Ahí son dos áreas diferentes. Sí. Una cosa es yo creo que sí, que la manufactura y la estandarización y de hecho saltando de una industria 4.0 casi a una 5.0, creo que en algún momento vamos para allá. En el otro punto, que tiene que ver con la utilización de materiales de geometrías complejas, de volver a rescatarse, es complejo. O sea, desde el punto de vista normativo, imagínate lo que nos ha costado certificar un proyecto estandarizado. Pero no significa que no se pueda hacer. O sea, el que yo diga que el robot sirve para mecanizar geometrías complejas no significa que es el único uso del robot o significa que yo estoy diciendo que es el único buen uso de un robot. Nada, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que en paralelo a la estandarización del material, a tratar obviamente de construir en CLT, con todo esto que nos presenta Fernanda, que me parece fantástico, en paralelo deben también existir muchas más líneas de investigación que complementen esto. O sea, la madera no es solamente la estandarización, sino que también tiene que ver con el artesanado, con la madera. Hay un montón de artesanado que se ha perdido en Chile, que tiene que ver con que en países como el Reino Unido está muy, muy en boga. O sea, la gente, el cultivo de especies nativas de lento crecimiento que no son para la industria es muchísimo. Y no solamente para la industria maderera de construcción, sino que para la generación de mobiliario, para
artefactos, diseñadores industriales, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ambas cosas hablan de una economía que va surgiendo. Ambas cosas deben ir en paralelo. Por ejemplo, hay productos del bosque, en el fondo, de la industria forestal, que son muchos desechos y que muchas veces no se ha tomado y pensar, oye, a lo mejor estos productos sí se le puede dar una segunda vuelta y ver que a lo mejor tienen características que pueden ser aplicables incluso para estandarización. Por ejemplo, Fray Otto, no lo mostré, me quedó corta la presentación, pero Fray Otto, que tú lo conoces, Fran, obviamente, todos los arquitectos lo conocemos, que diseñó varios de los edificios de Hochpark, utilizaba un proceso completamente estandarizado, pero no de madera, ¿cómo se dice? Planning, aserrada. Era madera en su geometría circular, ¿cierto? Se usaban los thinnings, que son básicamente las corridas de árboles que se van cortando en un bosque para permitir que otros árboles crezcan. Y se botaban. Y él dijo, podemos utilizar ciertos elementos de la producción forestal y darles otro uso. Y eso estamos hablando hace 40 años atrás. Entonces, la discusión y la reflexión va un poco a ese lado. Volvemos a repensar, abramos la discusión. Mientras más discusión haya de madera, más investigación va a haber y más fruto va a haber. No tiene que ir solamente para un lado, pero yo creo que tiene que existir absolutamente de todo. Y básicamente esa es mi reflexión respecto a eso. Buenísimo. Fran, si quieres agregar algo, pero muy, muy breve, porque ya estamos en la hora. Solamente, a ver, concuerdo completamente con lo que dice Mariela. El mundo va para allá. O sea, a lo mejor nosotros somos un caso especial y resulta que en Chile la producción es diferente. No lo sé. Entonces tenemos que ver si es que vamos a querer competir en esas ligas o nos vamos a quedar con un mercado local o vamos a pretender venderle solamente a nuestros vecinos que están un poco más atrasados que nosotros y vamos a depender de eso, porque también es una posibilidad. O sea, al final es un problema estratégico. Nos vamos a querer meter en estas tecnologías para competir ¿dónde? ¿Con quién? El mundo, es decir, pero de verdad con mucha, mucha fuerza está yendo hacia la automatización y hacia la robotización. Y por lo tanto, si es que no queremos que en 10 años más lleguen con productos que nos sale la mitad de lo que nos cuesta producirlos acá, cosa que ya está sucediendo, necesitamos también automatizar nuestros procesos porque si no vamos a perder pan y pedazo. Ese es el tema. O sea, no, yo lo veo como un tema de supervivencia finalmente. No es que haya mucha alternativa. Y para cerrar, muchas gracias a todos. Gracias también a todos. 100% de acuerdo. Estuvo súper interesante la conversación, en serio. Temas que son, bueno, de cierta manera uno los ve como de frontera, pero tienen acercamientos a la industria, aplicaciones infinitas y como dice Frane, también es algo que está pasando en todas partes y hay que ver si uno se sube, o sea, si quiere ir, ni siquiera liderar, si tiene que ir la tendencia mundial hacia dónde está yendo este tema. Bueno, pero no me quiero alargar más. Agradecerle a Frane y a Mariela, agradecerle a todos los que estuvieron participando. Gracias. Y a la Universidad Autónoma por habernos invitado a discutir sobre estos temas tan interesantes a todos. También los dejo invitados el próximo martes a la misma hora a la tercera charla de este ciclo, donde el tema que se abordará será innovación e industrialización en madera. Y ese es como mi sesgo también, ahí los invito a ver desde la industria que se está haciendo en temas de prefabricación y también ver cómo también se complementa o tiene ciertos puntos de alcance con lo que tratamos hoy día. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen término de tarde. Gracias. Chao.